al último punto, al capítulo 10, que habla sobre la identificación, sobre nuestra identidad. Debemos estar plenamente identificados. Todos nosotros tenemos un DNI, o como se llame en su país, es un documento de identidad o un pasaporte. Ahí figura dónde nacimos, dónde vivimos, quiénes somos, lo que somos. Un Timoteo tiene que estar bien identificado, tiene que reconocer su identidad, reconocer sus paternidades, reconocer a qué familia pertenece, a qué nación pertenece, a qué reino pertenece. Debemos estar plenamente convencidos que no hay mejor nacionalidad que la que hemos adoptado, la nacionalidad de los siervos de Dios y del reino de los cielos. No debemos tener vergüenza de presentar nuestras credenciales. Soy un Timoteo, soy un discípulo, soy un obrero de Cristo, soy un siervo de Dios. Esto no tiene que avergonzarnos de ninguna manera. Muy por el contrario, nos tiene que enorgullecer. Plenamente identificados. ¿Quién soy? Soy fulano de tal, siervo del Altísimo, siervo de Dios. El apóstol Pablo se sentía muy identificado en cada una de sus cartas. Dice, ¿a quién va dirigido? Después dice, yo, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, enviado por Dios. Sí, plenamente identificado. Si no te puedes identificar, perdóname, pero no sos de los nuestros. Tenés que estar bien identificado. Por supuesto, el joven en su escuela, el adulto o quien sea en su trabajo, con sus amigos, con sus vecinos, todos tienen que saber que eres un identificado, que eres un siervo de Dios. Como nos contaba el hermano Samuel, de aquella hermana que hacía 4 meses que venía a la iglesia, ya se había bautizado, era muy fiel en sus diezmos y ofrendas. Y entonces le dice, hermana, ¿cómo le está yendo con su familia, con sus amigos? Fantástico, pastor. Hasta ahora nadie se enteró de que yo vengo a la iglesia. Bueno, no creo que eso tenga que ser con nosotros, ¿verdad? Todo el mundo tiene que saber, como la mujer samaritana, he conocido a Jesús, he tomado la buena senda, estoy plenamente identificado con Cristo. Además, el obrero, el discípulo, el Timoteo, que quiere tener una labor en una iglesia, en un templo, en una comunidad evangélica a la que pertenece, tiene que estar identificado con esa comunidad evangélica, tiene que estar identificado con su denominación, con sus pastores, con el templo, con donde está, plenamente identificado. Tiene que ser fiel, leal, sujeto al ministerio, pero también tiene que estar de acuerdo con todas las normas, reglamentaciones, principios y fundamentos que esa congregación tiene. Si vas a una determinada organización y estás sirviendo, entérate de los estatutos, de las bases bíblicas, de los apostolados de fe, los postulados, de fe, de todas esas cosas y de los principios en los cuales se basa, porque si no estás de acuerdo, no podemos trabajar juntos. Pueden trabajar juntos si no están de acuerdo. Así que tienes que estar plenamente identificado con tu organización. Bueno, yo tengo que hablar de lo mío, no me queda otra, ¿verdad? Nosotros pertenecemos a la familia del Movimiento Cristiano Misionero, Iglesia de Mar del Plata. Bueno, estamos plenamente identificados con la visión del movimiento, con la visión de la iglesia, con las normas, con todo lo que tiene que ver para que podamos estar todos de acuerdo y hablar todo lo mismo. Tú vas a preguntar a un pastor, otro pastor, y todos te van a dar las mismas respuestas. Por ejemplo, una de las primeras cosas, aquí en la iglesia de Mar del Plata, que te lo comparto como experiencia, es aceptar las 12 doctrinas bíblicas básicas. Las 12 doctrinas bíblicas básicas.
no te la voy a enumerar, es largo. El pastor Víctor Cruz es alguien muy especializado, contactate con él por Facebook y te va a dar todas las instrucciones para que conozcas bien estas doctrinas bíblicas, la doctrina de Dios, la doctrina de los ángeles, de la salvación, del bautismo, etcétera, etcétera, hasta la segunda venida de Cristo. Nosotros creemos por lo cual hablamos, y tú tienes que estar identificado con esa doctrina. No solo las tienes que conocer, las tienes que creer y las tienes que practicar. Conocer la doctrina bíblica básica, ponerla en práctica y aceptarla. Ahora, creo que la mayoría de las iglesias evangélicas tenemos estas 10 doctrinas bíblicas básicas y que son el único sostén de nuestra fe, son verdades fundamentales que no tienen punto de variación. Nosotros hay cosas que no las creemos, solamente creemos esto. Por eso nuestra diferencia con otras religiones, ¿verdad? Y aún con otras religiones cristianas. Por eso debes investigar, debes experimentar, debes querer saber cuáles son esas doctrinas bíblicas básicas. Te animo a que escudriñes, que estudies y que las aceptes y pongas en práctica. También hay ciertos principios fundamentales que le dan fisonomía a la iglesia. ¿Vieron que dice que cada casa es un mundo? Cada familia tiene sus cosas, ¿verdad? No todas las familias somos iguales, algunas somos más iguales que otras, algunas tenemos más énfasis en algo. ¿Por qué se llama iglesia bautista? Porque hace énfasis en el bautismo en agua. ¿Por qué se llama iglesia pentecostal? Porque todas creemos en el derramamiento del Espíritu Santo en esta era en la que estamos viviendo. Todo tiene un porqué, sea bautista, pentecostal, metodista, bueno, todo tiene una razón. Y nosotros como movimiento cristiano misionero tenemos unos principios fundamentales que han hecho de nuestra familia una multinacional. ¿Por qué? Porque son principios que funcionan acá, funcionan en Latinoamérica, en Sudamérica, en Norteamérica y en Europa, y pronto en otros países del mundo. Principios fundamentales que a esta multinacional le ha dado un vertiginoso crecimiento. Son cosas que nosotros practicamos que muchas otras iglesias evangélicas pentecostales no practican y que nos ha dado el crecimiento que nosotros tenemos. Hay más de 60 años de experiencia y tú como un Timoteo tienes que estar dispuesto. Si no estás dispuesto a aceptar estos principios, no puedes ser un Timoteo, no vas a dar fruto. Esto es probado, comprobado para todas las naciones. Te los voy a enunciar estos principios porque si no lo sabes, y después te voy a decir que hay un libro que el pastor Roberto Sorensen ha escrito, que son principios fundamentales de la visión. Es el segundo libro que él escribió y realmente los explica y los desarrolla con una gracia maravillosa. Así que te aconsejo que si no conoces cuáles son estos principios, adquieras este libro y lo investigues. El primero es el discipulado. O sea, que Dios tiene como método para la reproducción de los obreros el discipulado, no el instituto bíblico, no otras cosas, si bien tenemos estudios, etcétera, pero el discipulado como el sistema que Dios estableció en las Escrituras para la multiplicación de los obreros. El llamamiento. Nadie puede servir a Dios si no recibe directamente del Señor un llamamiento. No se sirve a Dios por casualidad, o porque me conviene, porque me gusta, porque es lo que tengo que hacer. Se sirve a Dios por llamamiento. Tenemos una vida de fe. Nosotros no vivimos por lo que vemos, no vivimos por lo que tenemos. Tenemos esta premisa: si Dios nos manda a hacer algo, nos va a proveer todos los recursos para que lo que tenemos que hacer lo podamos hacer y nos abunde la parte económica.
También hablamos de la iglesia cuerpo. Nosotros no trabajamos como llaneros solitarios. No somos producto de una división que estamos buscando cobertura acá o allá. No somos producto de una casualidad que, bueno, no me llevaba bien con el pastor y me abrí un boliche por mi cuenta. No, mi querido, no. Nosotros somos una iglesia cuerpo, con dependencia total los unos de los otros, porque nos necesitamos los unos a los otros, porque como Efesios 4 nos explica, somos esa iglesia donde los miembros se ayudan mutuamente y ningún miembro está de más. Por eso te insto a leer Efesios capítulo 4 y veas cómo funciona la iglesia cuerpo, un Dios, un bautismo, un mismo espíritu, una fe, una misma fe. Y nosotros nos ayudamos los unos a los otros, estamos entrelazados con vínculos que no se ven, pero que son muy fuertes. Y por supuesto, la maravillosa guía del Espíritu Santo. Nosotros no hacemos nada por nuestra cuenta. Como dijo Jesús, lo que veo y oigo del Padre, eso hago. ¿Cómo lo hago en la actualidad? Yo, un humilde Timoteo, un simple mortal, me someto a Dios, me someto a la voz del Espíritu Santo y Él me dice, por acá, por allá, esto es de Dios, esto no te conviene. Esto para las pequeñas cosas, para las cosas materiales y por sobre todo para las espirituales. Seguimos toda esta práctica con sencillez, mirando todas las escrituras, porque todos estos principios son los que funcionaron en las escrituras, los que Jesús estableció para la predicación del Evangelio, para el establecimiento de nuevas iglesias, conforme a la fe, a la visión que tiene. Por eso quiero decirte, mi Timoteo, en este último párrafo, preocúpate por saber cuál es la visión de la iglesia, cuál es la visión de tu pastor, cuáles son los principios, cuáles son las doctrinas bíblicas. Y no empieces a cuestionar, no empieces a elegir como el chico que le sirven el plato y esto no me gusta y aquello no me gusta. Esto es o todo o nada, A esto hay que aceptarlo como un paquete. Y donde estás, sometete a esa visión. Tu visión personal tiene que coincidir con la visión pastoral, que la visión pastoral coincide con la visión de Dios para la iglesia. Nadie puede tener una visión particular. Todos tenemos que estar interrelacionados. Así vamos a funcionar. Por eso ruego que al concluir estos estudios tú puedas decir, me siento plenamente identificado y acepto todas estas normas que se me presentaron en este estudio como cosas a las cuales llegar y alcanzar, esperando que el Espíritu Santo te ayude en todas y cada una.